Hoy dentro de este tema que hemos venido desarrollando sobre la identidad en Cristo, vamos a tratar de tres aspectos que determinan el carácter del hombre. Y el propósito primordial de Dios para toda la creación es establecer su reino sobre la tierra a través de ¿quién? Del hombre. Cada hombre y cada mujer ha sido creado por Dios con la identidad en Cristo y con un diseño único y especial para que pueda entender la voluntad de Dios y obedecerla a la perfección. Desde siempre Dios ha querido transferir el majestuoso reino de los cielos a la tierra por medio de los seres humanos. Básicamente, esto determina un verdadero desarrollo en nuestra razón y el propósito de poder permanecer en el mundo. La identidad en Cristo determina el carácter, porque es importante saber que la voluntad de Dios no ha sido fundar una religión perfecta. De hecho, Dios no es religioso. Lo único que Él ha querido es ver la manifestación de su reino de amor sobre toda la tierra y para así de esta manera establecer la voluntad de su propósito sobre el hombre y darle cumplimiento. La identidad que los hombres puedan establecer en Cristo determinará de manera estable el carácter en Dios, ya que el carácter es una determinación de vida y el único que puede formar un carácter bajo el sometimiento celestial es Dios. Él es el carácter quien determina si nos parecemos a Dios y esto nos dará el fundamento para tener la identidad centrada en el propósito divino. Solo el hombre puede comprender la naturaleza divina de Dios y de esta manera darle a conocer en toda la tierra. Los seres humanos fuimos diseñados por un ser supremo que nos hizo como una vasija. ¿Y cómo es esto? La vasija es un elemento diseñado con una personalidad tan única. Para Dios la vasija contiene el producto, asimilándolo y afectando la textura y la forma del material de su elaboración. ¿Qué es el carácter entonces? Existen diferentes conceptos y muchas definiciones en cuanto al término carácter. Incluso la gente suele expresar esta expresión para calificar algunas actitudes, hasta de maltrato, tiranía, crueldad, dominación, inclemencia y explosiones emocionales. Es que mi carácter es así. Yo soy violento porque mi carácter es violento. Mi padre, eso me lo dio de los genes de mi padre. Mi padre era un hombre de carácter. Y escuchamos decir en algunos casos que personas que tienen estas actitudes poseen un mal carácter. Déjeme decirte que eso no es realidad. Los resultados de estas actitudes son que no tiene carácter. Porque si hablamos de carácter, podemos decir que es una palabra clave tan importante para la existencia del ser humano en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ella representa la verdadera identidad original del hombre. Si hacemos una encuesta para preguntarle a las personas, ¿por qué eres así? ¿Cuál sería tu límite de éxito? ¿Por qué pueden existir tantas incoherencias en la sociedad? ¿Qué sería lo perfecto? ¿De dónde eres y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? Para muchos resulta un tanto difícil responder. ¿Sabes por qué? Cuando uno no sabe de dónde viene, es difícil poder distinguir y medir el camino recorrido en la vida. El carácter es la naturaleza original con que fuimos extraordinariamente diseñados por Dios. Y a menos que tengamos el conocimiento amplio, que es Dios quien nos trajo un destino, jamás podemos restaurar en nuestra originalidad ese propósito para nuestra vida. Mire, en Génesis 1:26 dice que entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza y señoré. Entonces, interpretamos este versículo como un diseño único y especial que Dios determinó para cada hombre porque viene de Él. Ese diseño viene de su ser, viene a su imagen, a su semejanza. ¿Para qué? Para señorear sobre la tierra, pero hoy en día resulta difícil porque se perdió el molde. El molde original se perdió. El molde original de ese diseño está extraviado. ¿Cómo lo recuperamos? Tratando de transformar nuestra vida bajo su Espíritu Santo. Es fundamental saber que una de las necesidades más importantes y primordial para la raza humana es el carácter, conforme al carácter de Jesús. Él vino a la tierra a mostrar cómo era el diseño original del carácter en el hombre, para así tener conocimiento y ponerlo en práctica. Te voy a repetir, Jesús vino a mostrarnos al Padre, pero también nos vino a mostrar que ese Adán que Él diseñó allá en el Edén, el diseño original, con el carácter de Dios, eso se perdió, pero Jesús vino a mostrarnos, porque no sabíamos cómo era ese Adán en su carácter. Jesús nos lo mostró. Jesús vino a ser el segundo Adán, para que así tuviéramos conocimiento de cómo era el carácter de Dios en el hombre y ponerlo en práctica. El propósito de Dios fue entregar una identidad a sus hijos, formados en el carácter de su semejanza. Y para conocer esa identidad en Cristo, debe buscar en intimidad a nuestro Señor. Hay varios aspectos relevantes para encontrar la identidad en Cristo. El primero es conociendo el propósito. Dios hizo al hombre con un propósito único y fue señorear, que en el idioma hebreo proviene de una raíz etimológica y se define en la siguiente forma: gobernar, reinar, mandar, dominar y someter. Esto responde al porqué de las motivaciones innatas que poseen los hombres de conquistar, de dominar y de prosperar, ya que nuestro ADN, oigan bien, que después de determinar nuestra identidad genética, contiene este elemento motivador totalmente natural que nos fue entregado y otorgado por el Dios de gloria en el momento de nuestra creación. Y por consiguiente nos dio como equipaje en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo un requisito importante para cumplir nuestro propósito de vida en esta tierra. El segundo aspecto es conociendo nuestra identidad, porque fuimos creados con el objetivo de alcanzar el propósito de vida, pero es importante conocer acerca de lo que es nuestra identidad, ya que si no tenemos la naturaleza original, entonces esto nos alejará del propósito. Antes que Dios declarara el propósito para el hombre en la tierra, Dios primeramente lo dotó con su imagen y semejanza, para determinar su naturaleza y su identidad, sumándole a estos dos atributos. En palabras muy profundas, esto nos revela las grandes características originales de los seres humanos, lo que es igual a un carácter. Los términos originales del hebreo bíblico para determinar lo que es imagen y semejanza son traducidos, oigan bien, ser la sombra de algo para mostrar su figura y representatividad. Una de las declaraciones comprobadas bíblicamente acerca de lo que es el carácter es que el hombre o el primer hombre fue creado a la imagen original de Dios. En el Génesis podemos ver el sustento, su descripción completa de la forma en que fue creado el hombre. Tercera punto, la imagen de Dios en Jesús define el carácter. El texto original
para dar la descripción de que Jesús es la imagen de Dios, es la palabra griega carácter, lo que nos dice que la imagen original con la cual fuimos creados representa toda su magnitud, el carácter de Dios. Ese carácter fue implantado en la naturaleza humana para habilitarlo y calificarlo en un desarrollo total y potencial. ¿Para qué? Para vivir en la tierra, a fin de hacer posible alcanzar el propósito de vida que ya Dios había determinado. Si bien sabemos que el primer hombre perdió el carácter y por esta razón también perdió la habilidad y el poder de influencia para enseñorearse sobre la tierra, y debido a que fuimos tomados de un molde único, totalmente exclusivo que es Dios, de esta manera el carácter es único y no tiene variedades ni cambios, ya que el modo original no es cambiante y es totalmente singular, no es plural. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. No cambia. Por lo tanto, ese carácter que Él diseñó en nosotros no ha cambiado. ¿Y cómo lo perdió el hombre? La identidad original. Mientras el hombre tuvo ese carácter, pudo disfrutar también del poder de la influencia para señorear sobre la tierra. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué ocurrió con ese molde original del carácter? ¿Qué ocurrió? Como todos sabemos, la desobediencia en el Edén fue determinante para ser destituidos de esas magníficas características que daban como resultado el carácter de Dios en el hombre. Pero por un tiempo determinado, óigase bien, ya que luego Dios decidió dar una oportunidad a través de Cristo para recuperar el carácter que había sido dotado a los seres humanos. En Génesis 37 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cuando hablamos de la expresión abrir los ojos, nos referimos a que de manera inmediata el hombre en este momento fue distorsionado su carácter y como gran consecuencia quedó discapacitada para tener una operación positiva dentro del reino de Dios. Al pecar, lo único que cambió en toda la creación fue el carácter de hombre, ya que la tierra sigue siendo la misma, Dios es el mismo, el reino de los cielos representa la misma característica. La única esperanza para el hombre de ser totalmente restaurado a su posición única y original está en la recuperación de la identidad en Cristo y ese carácter por el cual fue creado en el principio. Sin el carácter definitivamente no hay poder para alcanzar el propósito de Dios. Esto es muy importante. El objetivo que tuvieron las huestes de maldad para incitar al hombre al pecado fue dejarlo inhabilitado, inamovible, al momento que desfiguraron la imagen de Dios dentro de él. Ese molde único, original, que contenía el hombre en su ser, fue movido, fue removido y en cambio hubo un cambio notorio. En otras palabras, sencilla y llanamente, Adán tenía la gloria de Dios y ellos estaban desnudos. Pero cuando la perdió, fue que vino a ver que estaban desnudos, porque ya empezó a ver bajo la óptica del mundo, bajo la óptica de Satanás, ya no veía bajo la óptica de Dios. Entonces, ya no estaba determinado el señorío y dominio en su estado de postración, el hombre quedó solo, en un estado de esclavitud. Podemos decir que el carácter del hombre en Dios es lo que nos va a llevar a encontrar el propósito único y original por el cual fuimos creados. Tenemos que entender que el poder del carácter en el reino es fundamental. Quiero darte una pequeña reflexión. El reino de Dios o el reino de los cielos no son una filosofía, ni siquiera es una ola doctrinal como algo que está de moda en estos últimos tiempos. A veces resulta difícil explicarlo por medio de las palabras, ya que el reino de Dios simplemente es demostrable por las evidencias tangibles de un Dios soberano.
Cuando logramos entender el poder del carácter en el reino, entramos en una nueva dimensión sobrenatural. Esta clase quiero que la mastiquen bien. Solamente le voy a hacer 5 preguntas de esta clase, pero quiero que la mastiquen bien, y no porque me gane un examen o no porque todas las respuestas sean perfectas, no. Lo que quiero es que lo que está diciendo esta clase, este texto que estamos leyendo, que el carácter de Cristo, que era el carácter que tenía Adán, el primer Adán, Jesús es el segundo Adán, está en nosotros. Busquemos ese carácter para poder recuperar lo que se perdió en el Edén. Así que estudien bien. Me falta una clase de la identidad, y nos vamos a reunir y vamos a debatir y a explicar, a preguntar y a ampliar cualquier otra interrogante. Pero la idea es que en este ciclo que se llama la identidad en Cristo, todos nosotros seamos transformados en el carácter de Jesús.